Hola, buenos días. Soy Eliana Rubio, soy la tutora de este curso de lactancia materna que estáis haciendo y voy a daros una primera videoconferencia acerca del inicio de la lactancia materna, ¿vale? La primera toma y el contacto precoz. Este tema está mencionado dentro de lo que es el temario, aunque se pasa un poco por encima, entonces he querido profundizar en él y contaros algunas cosas para que os sirvan de ayuda para lo que es este tema de la lactancia materna, de poder ayudar a las madres y a los niños, que es nuestra función, ¿vale? Bueno, a ver. El contacto estrecho entre la madre y un bebé recién nacido es la forma biológica en la especie humana y en todos los mamíferos. Todos hemos visto vídeos de recién nacidos de otras especies que tras el parto pues se quedan pegados a sus madres, ¿vale? Y esto es vital para la supervivencia tanto en nuestra especie como en el resto de las especies, como digo. En los últimos años ha cambiado lo que es el manejo perinatal. Antes los niños nacían pues, en sus domicilios, los partos eran en casa y sí que existía un contacto muy estrecho. Sin embargo, en el siglo XX, con la modernización de la medicina, la tendencia a la hospitalización y todas las ventajas que conlleva, que en ningún momento quiero decir que yo crea que sea mejor un parto domiciliario, ni mucho menos, pues todo este ámbito hospitalario ha impuesto una serie de patrones que de principio imponían la separación temprana entre la madre y el bebé. Cuando yo empecé la residencia de pediatría, no hace mucho tiempo, lo habitual cuando los pediatras acudíamos a los partos era pues una vez que el ginecólogo o la matrona extraía al bebé, nos lo pasaban y hacíamos pues la típica aspiración mediante sonda, pues eso, de las vías respiratorias, las narinas, las bocas, le estimulábamos, lo secábamos, le poníamos el gorrito para que no perdieran calor y la vitamina K, la pomada de auromicina para evitar las infecciones oculares y después se le volvía a entregar a la madre. Eso en un primer momento, en el caso de que el niño estuviera bien, estuviera estable. Si había algún tipo de problema, pues ya sabéis que se separaba de la madre de forma, pues eso, mucho más intensa. Se colocaban en incubadoras, se trasladaba a la unidad neonatal, entonces lo que es el contacto estrecho desaparecía. Pero no solamente en los primeros minutos después del parto. Esta imagen es de un nido, que es el lugar donde en algunos centros se traslada a los neonatos por la noche. Afortunadamente esto ha ido desapareciendo de los hospitales, o al menos de los hospitales públicos de nuestro país, de España, aunque todavía sigue existiendo en algunos hospitales y maternidades privadas, con la excusa, entre comillas, de que la madre pueda descansar. Normalmente las enfermeras recogen a los niños a última hora de la tarde y pasan a una sala en la que se encuentran todos en cunitas, vigilados, desde luego, pero separados de la madre. Bueno, ¿y qué es el contacto precoz? Bueno, consideramos el contacto piel con piel, el que ocurre entre el recién nacido y su madre, nada más nacer. Este contacto puede ser de dos tipos, o bien un contacto con piel inmediato, es decir, inmediatamente al nacimiento, o bien un contacto precoz, que es el que ocurre durante la primera hora después del parto. Y una idea que nos debe quedar muy clara de toda esta presentación es que la lactancia debe iniciarse lo antes posible y la función principal del contacto piel con piel va a ser facilitar dicha lactancia. Es cierto que no es la única ventaja. Dentro de las ventajas del contacto precoz de la madre y el hijo encontramos 6 puntos fundamentales que poco a poco iré desglosando. Está que facilita la lactancia, que es el tema principal en el que nos vamos a centrar y en el que vamos a dar más datos. Por otro lado, se ha visto que mejora el vínculo que existe entre la madre y el hijo o la niña. Que además el recién nacido se recupera de una forma mucho más rápida del estrés que ha sufrido. Y con esta recuperación del estrés también se normalizan antes los valores de glucemia, de equilibrio ácido-base, sobre todo del exceso de bases, como veremos posteriormente, y luego las constantes que tiene el niño. De esta forma, el niño, tras todo el momento del parto, el momento traumático, entre comillas, que ha sufrido, va a poder adaptarse mucho mejor a la vida extrauterina. Por otro lado, se facilita la colonización por los gérmenes maternos, con lo cual también se favorece el evitar infecciones y el madurar a nivel inmunológico. Y por último, tiene una serie de ventajas maternas.
Estas son principalmente las ventajas que decimos que tiene el contacto precoz, y estas ventajas están comprobadas y además son la base en la que se apoya la OMS para recomendar este tipo de contacto piel con piel precoz. Nos vamos a fijar, como decíamos, pues en el tema que nos ocupa. Este es un curso de lactancia y nuestro principal tema es eso, la lactancia. Entonces queremos ver cómo el contacto precoz de la madre con el hijo facilita ese inicio de una buena adaptación entre ambos y de una lactancia exitosa. Bueno, ¿cómo facilita la lactancia? Pues Brazelton estudió los estados de conciencia de los neonatos recién nacidos, sobre todo durante todo lo que es el periodo neonatal, o sea, el primer mes de vida, aunque fijándose sobre todo en los primeros días, llega a tener 6 estados de conciencia diferentes que se hayan podido evaluar, desde estar profundamente dormido hasta somnolencia, estar despierto, estar irritable. Clasificó Brazelton todos estos estados y llegó a la conclusión de que ocasionalmente, en periodos muy cortos de tiempo, de forma habitual, se les puede encontrar en un estado de conciencia que se denomina alerta tranquila. Este estado consiste en que el niño está despierto, tranquilo, sin apenas moverse, muy pendiente de lo que pasa a su alrededor y con los ojos muy, muy abiertos. Y este periodo suele ser durante todo este primer mes de vida ocasional, a veces de minutos o incluso de periodos de 30 minutos. Sin embargo, se ha visto que en las primeras 2 horas después del nacimiento, el bebé recién nacido, siempre hablando de un bebé recién nacido, sano, por supuesto, está en alerta tranquila durante mucho más tiempo que durante todo el resto del periodo neonatal. Entonces, esas 2 primeras horas se denominan por eso el periodo sensitivo. Porter en el 2004 fue el primero que lo denominó así. Entonces, el periodo sensitivo del neonato es aquel que ocurre en esas 2 primeras horas después del nacimiento y en el cual está completamente despierto y consciente y preparado para la lactancia, con los ojos muy abiertos, sin moverse, y esto se debe a una descarga de noradrenalina que tiene lugar durante todo el trabajo del parto. Entonces, se ha visto, se ha comprobado que si en este momento se coloca al niño en decúbito prono sobre el abdomen materno, él mismo poco a poco se irá desplazando, rectando, hasta llegar al pecho. Esto no he podido poner un vídeo en la presentación, pero si os veis dentro de los vídeos de la OMS podéis ver algunas imágenes de niños cómo van rectando, como vídeos en diferentes partes del mundo, en el que el niño va rectando poco a poco sobre el pecho materno y se acaba enganchando. Estas son, lo que os voy a presentar son imágenes de uno de esos vídeos. Al colocar el niño sobre el pecho materno, desnudos, piel con piel, o sea, madre descubierta, el niño desnudo, el niño de forma espontánea recta hacia el pecho, se va elevando, como podéis ver, la diferencia entre estas 2 imágenes, la cabeza del niño está elevada, en ningún momento se le toca, él solo es capaz de ascender. El niño toca el pezón, a veces con la cara, otras veces con la mano, succiona su puño, que eso es muy importante, ya lo veremos luego, porque ocurre, lame tanto la mano como el pezón y reconoce la areola del pecho materno a través del olfato, por eso se pega mucho, succiona, mira, aprovecha ese periodo que hablamos, con los ojos muy abiertos, está buscando con la cabeza. Y finalmente realiza una succión correcta, abre la boca y se engancha. Este es un estudio que realizó Gómez Papin en el año 2002, en el que se pudo valorar en casi 737 neonatos la edad en minutos en los que el primer recién nacido sano hizo una primera toma. Es cierto que se puede ver que en los primeros 30 minutos la toma como tal es escasa, no llega al 20%. En estos momentos se supone que lo que hace principalmente el neonato es buscar, lamer, conocer, pasar por esos procesos que hemos visto en las imágenes anteriores, pero sin embargo podemos ver en la curva que cuando llegan los 50 minutos aproximadamente, 50-55 minutos, el 70% de los recién nacidos de esta muestra han realizado una toma eficaz. Podéis ver la curva, cómo se ha desplazado
¿vale? Cómo se ha elevado. Y eso se hizo en una muestra de, pues eso, de 750 niños en un hospital. Siempre hablando, como hemos dicho desde el principio, en recién nacidos a términos sanos. Entonces, el cuidado, vamos, el contacto piel con piel inmediato lo que hace es aprovechar este estado de alerta del recién nacido tras el parto, como os comentaba, de forma que el neonato aprenda a mamar de forma más eficaz, que aumente la duración de la lactancia materna, y se ha visto que con más de 50 minutos la posibilidad de hacer una toma espontánea es 8 veces superior que si el tiempo es menor a 50 minutos. Parece que el corte está en ese periodo, en 50 minutos. Hemos hablado al principio de que son 2 horas de alerta. Entonces, en esa primera hora parece que es cuando se consigue la mayoría de ese contacto y de esa primera toma eficaz. No solamente la primera toma es eficaz a la hora de que se produzca una succión, sino que además se ha comprobado que el agarre es correcto. Y esto es muy importante. Si recordáis de lo que es el temario, una de las principales complicaciones que suelen tener las madres con la lactancia es la aparición de grietas, de lesiones, de heridas en los pezones. La causa principal de esas heridas suele ser un agarre incorrecto, una postura incorrecta. Y muchas veces tenemos que corregirla, variarla para que el niño y la madre se encuentren bien posicionados y la boca del niño se encuentre bien enfrente de lo que es el pezón y no se produzcan heridas o lesiones. Hay otras causas, además, frenillos y demás, pero la principal causa de las grietas es una mala postura, una postura incorrecta. Sin embargo, si dejamos que exista un contacto piel con piel precoz y un agarre como tal espontáneo, se ha visto que ese agarre es correcto en un alto porcentaje de niños, mientras que en los separados, en los que se ha separado al niño de la madre en esos primeros momentos, en esas 2 primeras horas, el contacto correcto, la posición ideal, solamente se realiza de forma espontánea en un 20,5%. Y esto se vio hace ya más de 30 años. Imaginaros casi 30 años. Imaginaros el tiempo que tiene este estudio, lo que se ha podido demostrar con él, ¿vale? Y no solamente es importante lo que es el agarre precoz, sino que también parece como si se prolongara la lactancia. No solamente en estos primeros días, sí, podemos evaluar hasta un periodo de 3 meses en el que se ve que en los niños que han realizado un contacto piel con piel precoz es 2 veces más probable que continúen la lactancia materna entre el mes y los 4 meses de vida. Así que, como hemos visto, este primer agarre no solamente favorece la buena postura, el buen enganche, sino que además nos ayuda a favorecer la prolongación de la lactancia. Este estudio es del 2007. Es cierto que no se diferenciaron los casos de lactancia materna exclusiva de aquellos que había habido lactancia mixta, pero desde luego el doble de posibilidades es un dato para tener muy en cuenta y para hacernos plantearnos la eficacia de este método. Entonces, como decíamos, de las 6 ventajas iniciales que tenía el contacto precoz madre e hijo, vemos que se facilita la lactancia. Y además se mejora el vínculo entre la madre y el hijo. ¿Qué es el vínculo? Bueno, el vínculo es un instinto biológico que garantiza la supervivencia de los neonatos, en todas las especies de los mamíferos, y que promueve la protección y la reproducción. ¿Vale? Este sentimiento de amor de la madre hacia el niño no es instantáneo. Es cierto que durante el embarazo se va desarrollando. Todos los que estamos en contacto con gestantes, con madres, o las que hemos sido madres, vemos como poco a poco a lo largo de la gestación vas desarrollando una serie de sentimientos hacia un hijo que todavía no has visto. Pero se ha visto también que tras el nacimiento aumenta exponencialmente esta sensación de amor que presentamos las madres hacia nuestras criaturas. Y según Kennel y Klaus, en el año 1998, la primera hora después del nacimiento parece ser un momento especialmente valioso en este proceso del vínculo afectivo.
ya que es cuando, después del esfuerzo que ha supuesto el parto, después de ese momento de estrés, de dolor, de miedo, de angustia que tenemos las mujeres en los momentos previos a ver la cara de nuestros hijos, pues ya tenemos al niño encima nuestro y empezamos a relajarnos y comienza un periodo de contacto entre ambos que va a ser vital para este establecimiento del vínculo. Esto se basa en una teoría que tiene también sus años. Este periodo sensitivo va a ser fundamental, lo que hablábamos, estas 2 primeras horas, de cara a lo que es la impronta, el imprinting, que ha de establecer el recién nacido con su madre. Esta foto es de Konrad Lorenz, el padre de la etología, que como la mayoría de vosotros recordaréis, que estudiábamos en el instituto, descubrió que los gansos recién nacidos, tras el nacimiento, reconocían a su madre por ser el primer ser vivo que veían nada más salir del cascarón. Y vemos aquí los gansitos siguiendo a Konrad Lorenz porque era el primer ser vivo que habían visto tras el nacimiento, entonces lo interpretaban como que era su madre. Entonces, los seres vivos dependen de su madre para sobrevivir y por ello nacen con una serie de habilidades que les va a permitir reconocerla en estos primeros minutos de vida. ¿Qué ocurre en el caso de los seres humanos, de los mamíferos en general y sobre todo del recién nacido humano? Pues hemos tenido durante 9 meses de gestación contacto materno-fetal, no solamente intraútero a través del cordón y de todo nivel fisiológico, sino que el feto ha oído la voz de la madre, atenuado, mezclado con otros sonidos, pero la ha oído. Y sobre todo ha estado muy en contacto con lo que es el olor materno. Ese olor materno es muy llamativo y muy importante en el líquido amniótico. Se ha visto que cada líquido amniótico huele de una forma distinta. Tiene unas características muy sutiles pero diferentes entre unos líquidos y otros. Y en el momento del parto, la secreción de noradrenalina que se ha producido en el encéfalo del recién nacido va a facilitar el aprendizaje olfatorio. Como veremos luego, cuando se inicia el trabajo de parto, en el neonato, en el feto inicialmente, luego en el neonato se está produciendo una descarga de noradrenalina por ese trabajo de parto. No solamente por los periodos de hipoxia que se producen en las contracciones uterinas, en los que durante unos segundos no llega tanto oxígeno, sino también al cerebro del feto, del futuro neonato, sino porque la compresión de la cabeza en el canal del parto también favorece esa secreción de noradrenalina. Al activarse ese pico, se favorece el aprendizaje olfatorio y el olor de la madre, en particular del líquido amniótico, es muy llamativo para estos recién nacidos, para los recién nacidos. Y el reconocimiento temprano va a favorecer este establecimiento del vínculo y la adaptación del niño al periodo postnatal. Esto ya estaba demostrado por Porter en el año 2004, como hemos visto antes. Se ha visto que tras el parto, un 73% de los niños que se les ha colocado en contacto piel con piel precoz se agarraban al pecho de la madre siempre que este pecho no hubiera sido lavado. En el año 94, Valendi y Ral hicieron un experimento, probaron con una muestra bastante amplia, creo que fueron cerca de 500 neonatos, en los que en algunos casos, en algunas madres se les lavaba la zona del pecho, de los pezones en el periodo inmediato del parto y en otras no, y se veía que en aquellos casos en los que no se había lavado a la madre, no se le había retirado el olor, por decirlo de alguna forma, los niños se enganchaban mejor cuando no había habido lavado que cuando se les lavaba de forma previa. Además, los niños que han estado en contacto piel con piel, en contacto precoz, reconocen
mejor y se orientan hacia el pecho de la madre que los niños que han sido separados y que no se mantuvieron en contacto piel con piel. Esto como es, o sea, un niño recién nacido al que se le ha separado de la madre, pues porque se ha hecho cualquier técnica de las que hablábamos antes, aspiración de secreciones, paso de sondas, demás, y se les ha separado y no se les ha vuelto a colocar con la madre, cuando se realizan las tomas, han pasado horas después, por ejemplo, ha sido por una cesárea, cualquier cosa, les cuesta más orientarse, incluso se les puede poner en piel con piel, pero ya no tienen esa capacidad de rectar y de localizar el pezón tan inmediata que tenían en el periodo sensitivo, en esas primeras 2 horas. Y además se ha visto, Mizuno demostró también en el año 2004 que a los 4 días los bebés que realizaron el contacto piel con piel precoz reaccionaban de forma significativamente diferente al olor de la leche materna en comparación con la de otras madres, porque el olor materno no solamente está en el líquido amniótico o en la piel de la propia madre y en la zona del pecho, sino además en la leche materna. La leche materna tiene una composición, como habéis visto en los textos en el temario, tiene una composición muy variada y entre ellas tiene un olor característico. Si tenéis la oportunidad de estar en contacto con varias madres, como puede ser en un grupo de lactancia o bien en una unidad neonatal en la que las madres se extraigan la leche, sacaleches, podréis ver que existe diferencia entre las leches. Compararlas simplemente de vista, tienen distintas características, no hay 2 leches iguales, no solamente por los diferentes periodos que se producen después del parto, no es diferente el calostro de una leche de los días siguientes a los 2 o 3 primeros días, incluso no solamente el aspecto visual o el porcentaje de grasa o el porcentaje de inmunoglobulinas, que es diferente, el olor de esa leche es distinto. Y eso es algo que los neonatos también distinguen a través de esa capacidad que tienen en el primer momento de contacto de engancharse al pecho materno. Entonces, ¿qué ocurre en el posparto inmediato? ¿Qué nos demostró Porter en sus estudios? Pues sabemos que en este posparto, en estos momentos inmediatos, se aumenta un pico de oxitocina. El pecho materno, el pezón, la areola están mucho más sensibles. Cuando el neonato colocado encima del pecho materno realiza esa primera toma, esa succión, se libera un pico de oxitocina materno, un pico muy importante. Ese pico va a actuar a distintos niveles. Por un lado, va a favorecer, como también hemos visto en el temario, la involución uterina. El útero se empieza a contraer. Está comprobado que en las madres que inician la lactancia se contrae mucho antes el tejido uterino, con lo cual también se evita el sangrado y se favorece la recuperación materna. Por otro lado, al existir ese pico de oxitocina, se favorece la eyección de leche, el cuerpo empieza a prepararse para producir la leche. Y por otro lado, por último, se produce un efecto antiestrés, un efecto contrario a toda esa descarga adrenérgica que ha tenido el recién nacido. La oxitocina es lo que es una hormona, en algunos sitios se denomina la hormona del amor o la sustancia química que nos hace enamorarnos o que nos hace relajarnos. Entonces se produce un efecto antiestrés tanto para el niño como para la madre, que va a favorecer lo que Porter denominó el maternizaje, el enamoramiento que sufren o que viven o que vivimos las madres después de tener a nuestros hijos en los primeros minutos. De hecho, cuando existe una separación precoz, cuando por alguna causa materna o neonatal hay que separar a la madre y al niño, en evaluaciones que se han hecho a esas madres se han visto que tienen peores puntuaciones en actitudes cariñosas durante las tomas de los primeros días y también en posteriores comportamientos afectivos. A ver, esto es, como todo, muy relativo, entre comillas. En ningún momento queremos decir que una madre que no haya tenido un contacto precoz vaya a ser mala madre o no vaya a querer a sus hijos. Por supuesto que no estamos hablando de estos, pero sí que se ha visto que la separación precoz influye mucho en estos primeros periodos de contacto materno-infantil y de desarrollo del vínculo y de la afectividad.
Entonces, siendo una actitud tan sencilla como es simplemente intentar no separarlos, podemos favorecer este vínculo. De hecho, en diferentes países, pues como reflejo aquí, Tailandia, Rusia, Filipinas, Costa Rica, o sea, zonas completamente diferentes del mundo, se ha visto que el combinar el contacto precoz piel con piel y el roaming, es decir, el no separar a la madre de los niños en esas primeras 24 horas de vida, sobre todo, y luego posteriormente en periodo neonatal, pero sobre todo al principio, reduce significativamente la frecuencia de abandonos. Es decir, las madres que han estado en contacto precoz, piel con piel, en esas primeras 2 horas, muchas veces cambian, vamos, incluso las madres que estaban dispuestas a sus hijos en adopción, cambian de idea. O sea, se produce tal pico de oxitocina, tal cambio en nuestro cerebro que favorece de una forma brutal la relación, vamos, el que haya un buen contacto entre la madre y el hijo, el enamoramiento que hablábamos. Entonces, como hemos dicho, este contacto precoz entre la madre y el hijo facilita la lactancia, mejora el vínculo entre la madre y el niño y, por otro lado, el recién nacido sabemos que se recupera mucho más rápido del estrés que ha sufrido con el parto. El trabajo del parto, como hablábamos anteriormente, produce un importante estrés tanto en la madre como en el hijo. Este estrés se puede combatir, eliminar o por lo menos reducir con el contacto piel con piel y con la succión del pezón, que lo cual todo este contacto piel con piel y esta succión favorecen la estimulación vagal, la relajación, la liberación de oxitocina, que hablábamos, y tanto la succión como la estimulación vagal con su liberación de oxitocina van a favorecer la relajación tanto de la madre como del niño. Y eso va a mejorarle a nivel fisiológico. De hecho, cuando existe una separación precoz, aparece lo que llamamos un tipo de llanto especial, el llanto de protesta o de desesperación. Los que hayáis asistido partos, como en este grupo creo que hay, no sé si creo que había algún ginecólogo, pediatras, hay enfermeras, hay auxiliares de enfermería. Los que hayáis visto un parto, hay veces cuando se separan a la madre del hijo que el niño empieza a tener un llanto diferente al llanto posterior. Es un llanto parecido en ocasiones a un maullido. Es lo que lo que Birnberg denominó un llanto de protesta, desesperación diferente. Ese llanto es muy intenso y cesa en el momento habitualmente en el que el niño se vuelve a colocar con la madre. Mientras que cuando realizamos un contacto piel con piel precoz, estos recién nacidos lloran menos y el llanto no deja de ser un factor de estrés. Entonces sí que se ha podido comprobar que al llorar menos existe un efecto analgésico para el niño. Por otro lado, aparte de la recuperación del estrés, se normalizan antes las constantes del neonato, su glucemia y su equilibrio ácido-base. La temperatura. La temperatura es un tema que siempre llama la atención. Cuando se habla del contacto precoz, del piel con piel, siempre surge alguien que comenta ya, pero si desnuda el niño, desnuda la madre, se van a enfriar. Y sabemos que un recién nacido pierde temperatura de una forma muy rápida. Ese contacto piel con piel hay que hacerlo desnudos. O sea, desnudos, el pecho de la madre descubierto, el bebé sin ropa. Lo único que ponemos, como veremos luego, al recién nacido va a ser un gorrito en la cabeza para evitar que pierdan calor por la cabeza, que es una de las zonas más amplias, mayor superficie. Recordemos que los neonatos tienen la cabeza muy grande en comparación con el cuerpo. Entonces, para evitar la pérdida de temperatura, se le va a colocar un gorro, pero el resto del cuerpo debe estar sin ropa. Y el miedo principal que existe es eso, el enfriamiento. Bueno, pues se ha visto que la temperatura es más baja si existe una separación materna-infantil. Si al niño lo separamos, materna-infantil, perdón, materna-neonatal. Si al niño lo separamos, le cuesta más alcanzar una temperatura ideal, llegar a los 36 grados y medio, que es lo que buscamos en un neonato. Y al separarse de la madre, la propianosis, las partes sacras del neonato, las manos, los pies, permanecen más
frías hasta 23 horas después del nacimiento. O sea, no es algo no solamente inmediato, sino posterior. Gómez Papí hizo también en el año 98 un estudio de la evolución de la temperatura del neonato al colocarse en piel con piel y se pudo comprobar que en los primeros minutos se alcanzaba esa temperatura ideal, siempre que se mantuviera la madre y el niño en contacto. De hecho, una de las ventajas que supone la descarga de oxitocina es que se ha podido comparar la temperatura en la zona pectoral de las madres que han realizado un piel con piel y en comparación con otras madres y se ve una elevación de la temperatura de la zona del tórax, de la zona pectoral, de hasta 3-4 grados, simplemente por lo que es la eyección de la oxitocina. Así que no tenemos que tener miedo de que se nos enfríen. Es cierto que es lo que hablábamos antes, un gorro en la cabeza, piel con piel, y se les puede tapar por encima con una manta. Y también es cierto que la temperatura del paritorio, del quirófano, debe ser razonable. No podemos dejar que la temperatura externa sea muy fría. Pero ese piel con piel favorece la regulación térmica del neonato. Por otro lado, las glucemias de los recién nacidos se han visto cifras mayores en el grupo que realizó piel con piel y una mayor recuperación del equilibrio de las gasometrías, del equilibrio ácido-base en los 90 minutos. O sea, se recupera mejor el exceso de bases. Por último, hay diferentes estudios acerca de que también se normalizan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de una forma más rápida, siendo los datos de los neonatos que realizaron un contacto con piel precoz bastante menores. Si bien estos resultados no son significativamente estadísticos, pero sí que parece que se favorece, con lo cual es un dato más a tener en cuenta. Por otro lado, vemos que el piel con piel facilita la colonización de gérmenes maternos. Esto es evidente. O sea, el recién nacido no ha tenido contacto con el exterior. Su primer contacto con las bacterias externas, con los microorganismos, va a ser en el momento del parto. Y los gérmenes maternos siempre son mucho más sanos que el ambiente que hay en las unidades neonatales, en los paritorios, en los quirófanos. Si empezamos a meter sondas, a tocar al neonato, transmitimos otros gérmenes que no son los ideales. Entonces, es preferible que el contacto que exista sea con la madre. Y luego, por otro lado, existe una serie de ventajas maternas dentro de este contacto precoz madre con piel. Como hemos visto antes, la secreción de oxitocina que se produce en las madres cuando se produce el enganche del niño al pecho con la succión favorece la involución uterina. El útero dilatado recupera mejor su tamaño, lo cual favorece por un lado la recuperación ginecológica y por otro lado evita el sangrado. Favorece que el útero vuelva a su tamaño previo a la gestación y por lo tanto sangre menos, por lo cual hay menos porcentaje de anemia en las madres que han tenido una lactancia. Por lo tanto, favorece el contacto piel con piel, favorece la resolución de este problema. Por otro lado, existe menos ansiedad materna, lo que comentábamos antes en el momento del parto. Todo lo que es este proceso se produce en una situación de estrés para la madre, para la familia, para el padre. Estamos, por muy buena que haya sido la gestación, todos tenemos miedo en estos momentos, estamos nerviosos, tenemos dolor, más o menos atenuado por las epidurales o por otros tipos de analgesia, pero existe una ansiedad importante y todos tenemos miedo de que nuestro hijo no sea lo que esperamos, no esté bien. Entonces, en ese momento en el que se nace el niño, se le coloca encima del pecho de la madre al ver a su hijo disminuye muchísimo el grado de ansiedad que tiene, el miedo y la sensación de incertidumbre que tiene. Como hemos visto también con anterioridad, al colocar al niño sobre la madre y realizar ese primer contacto, esa primera succión, la colocación del niño, la postura, de forma espontánea es mucho más correcta, con lo cual la lactancia va a ser más eficaz y va a existir menos dolor por la ingurgitación mamaria. Y lo último que
que se ha visto y que puede parecer menos importante, pero sin embargo lo es que sí que existe mayor confianza en la madre sobre sus capacidades de cuidado al alta hospitalaria. De hecho, Gómez Papí igual, realizando encuestas en las madres, veo que hasta el 86% de las madres repetiría el piel con piel. Es curioso porque Gómez Papí ha realizado muchísimos estudios sobre el piel con piel precoz entre madres e hijos, y parte de esos estudios se han basado en encuestas. En el hospital en el que trabajaba, hasta cierto periodo de tiempo se les separaba a los niños de las madres en los primeros minutos, luego posteriormente se introdujo el piel con piel. Cuando realizaba encuestas en las madres que habían tenido hijos en los 2 periodos, algunas madres consideraban que con el segundo hijo habían tenido una sensación de quererle más y desde antes que al primer hijo. Atribuirlo todo al piel con piel, pues a lo mejor es un poco exagerado, pero sí que es cierto que las propias madres lo consideraban como un factor importante. Entonces podemos ver que el piel con piel precoz aporta al niño todo lo que va a necesitar, las cosas principales: protección, calor y alimento. ¿Y cómo se realiza ese piel con piel? Os recuerdo, todo esto estamos hablando de un neonato sano y a término. O sea, es diferente en el caso de un prematuro, y más en un prematuro extremo, es diferente en un niño que ha nacido deprimido, es diferente en un niño que ha nacido con algún tipo de malformación. Estamos hablando de recién nacido a término sano, o si no es a término, lo que denominamos un prematuro tardío, o sea, de las 35 semanas de edad gestacional en adelante. Prematuro tardío se considera entre 35 y 37 semanas de edad gestacional. Esos niños podemos considerarlos a nivel de autoenganche, si han nacido bien, podemos considerarlos como niños a término en este sentido. Pues ¿cómo realizamos? Pues colocamos al recién nacido en el abdomen de la madre, lo secamos mediante toallas, mediante empapadores, les cubrimos con una toalla seca y les colocamos un gorrito en la cabeza mientras que se le corta el cordón umbilical. El resto de las maniobras o de los procedimientos que habitualmente se realizan tras el nacimiento, como son la administración de la vitamina K intramuscular o la aplicación de la pomada de auromicina para evitar las conjuntivitis neonatales, se puede retrasar, y de hecho se debe retrasar. Nuestra idea es que estas 2 horas sean importantes, sean sagradas, entre comillas. El test de Apgar no deja de ser una valoración que hacemos los pediatras sobre el aspecto físico del niño, la reactividad y el aspecto del niño, y eso se puede realizar por parte del pediatra, por parte de la matrona, por parte de la enfermera. Se puede realizar encima de la madre una valoración al minuto y a los 5 minutos si el recién nacido ha nacido bien. No hace falta separar a la madre, y salvo casos de niños con un peso que nos llame la atención a la hora de nacer, tampoco en el momento del nacimiento, o sea, niños que sin un embarazo que no haya sido controlado y de repente veamos que el niño tiene muy bajo peso, o tiene un aspecto de tener muy bajo peso, o al revés, que sean macrosómicos, podemos esperar también a pesarlos. ¿Vale? Si el niño ha nacido estable, se le coloca y no se le hace nada más que sosecar y cubrir con el barrito la zona de la cabeza. Intentamos que sea un ambiente tranquilo y que exista intimidad, para que la madre esté lo más relajada posible. Lo ideal, en el paritorio, colocar al niño, taparlo y, a ser posible, si se puede no trasladar a la madre, al padre y al niño, dejarlos en calma, tranquilos, con luces tenues, y que ellos mismos se vayan conociendo, por decirlo de alguna forma, o trasladarlos a una sala en la que se les pueda vigilar, o en las que puedan estar tranquilos. Luego comentaré acerca de este tema, porque una cosa es tener un ambiente tranquilo y relajado y otra cosa es no controlar a estos niños. O sea, la idea es que haya un periodo en el que la madre, el hijo y el hijo se conozcan, se produzca el enganche, a ser posible que también esté el padre de la criatura o el familiar o allegado que la madre desee, pero debe haber un control, por lo menos visual, por parte del personal
porque como comentaré luego, estos periodos son delicados, entonces no es cuestión de coger, dejarlos los tres juntos e irnos de la habitación. Seguimos, tiene que tener una posición cómoda, se recomienda que la madre esté pues, ligeramente elevada. Como la madre se encuentre bien, tampoco hay que empeñarnos en que la madre esté incorporada a unos grados en particular, que la madre se encuentre lo más cómoda posible. Colocar al niño desnudo sobre el pecho desnudo de la madre, abdomen contra abdomen y no forzar. Es el niño el que dirige el enganche. La madre tiene que estar para facilitarle y animarle, y nosotros igualmente tampoco podemos llegar y colocar, según hace el niño, colocarlo encima y nosotros ponerle la boca en el pecho. Hay que dejarle que el niño poco a poco se dirija a su autoenganche, se autodirija. Cuando el niño vaya hacia el pecho hay que dejar el pezón tiene que tener a la altura de la nariz, os recuerdo, el niño recta, las imágenes anteriores que teníamos recta, asciende, se queda cerca de la nariz, muchas veces se chupa la mano, se toca la cara y eso lo hace por lo que hablábamos antes del líquido amniótico, del olor del líquido amniótico. El niño nace empapado del líquido amniótico, lo huele, entonces muchas veces nota el olor en la mano y luego en el pezón de la madre, lo identifica, ¿vale? Estando el niño tranquilo, esperamos a que abra la boca, lo que os decía, no hay que forzarle, no hay que intentar abrirle la boca a presión, no hay que intentar colocarle como sea la boca y que haga el enganche. Tenemos tiempo, son 2 horas y recordemos, en la primera media hora muchas veces solamente lamen el pezón o se acercan, no llegan a succionar como tal. Os acordaros de esos 50 minutos en los que se ha visto que es la media en la que se realiza la primera toma. Y dejamos que la mandíbula del niño toque el pecho antes de enganchar. O sea, la idea es que vaya poco a poco y que se vaya colocando el niño solo. Esto en el caso de un parto tópico, vaginal o instrumental, que el niño haya, pues, un forceps, una ventosa, pero que el niño haya nacido bien. Pero, ¿qué ocurre en los casos en los que la madre no es un parto tópico, es una cesárea? Bueno, es diferente una cesárea emergente que denominamos con un riesgo de pérdida de bienestar fetal, una situación que puede complicarse, y mucho más en algunos casos, pues, pruebas de cordón, un desprendimiento uterino, son cesáreas urgentísimas en lo que es prioritario salvar la vida del niño y de la madre. Pero en el caso de que sea una cesárea, podamos decir una cesárea más tranquila, o podemos decir una cesárea programada, el niño que está colocado en nalgas o que por otra causa tenga que ser un parto ya programado por cesárea o que sea un trabajo de parto que no progresa, pero y se decida hacer una cesárea, se puede hacer, en el quirófano se puede preparar a la madre para realizar el piel con piel. En el cabo, aunque se le ponga en lo que es la mesa de quirófano, se intenta poner la sábana que la cubre un poquito bajo, por debajo del pecho, intenta que la temperatura, a ver, los quirófanos siempre es una temperatura más baja de lo habitual para evitar las infecciones, la propagación de bacterias, pero intentar que no haga mucho frío. Y si la madre está despierta, se puede hacer piel con piel, nada más nacer. Simplemente eso, habiendo preparado de forma previa el campo. Yo en los hospitales en los que he trabajado, desde que acabé en la residencia de pediatría, poco a poco se ha ido implementando el favorecer el contacto piel con piel en las cesáreas. Y igual que se deja pasar a los padres al quirófano, siempre que sea, como hablábamos, una cesárea programada, una cesárea no emergente, también se intenta favorecer el que se pueda realizar este contacto. Una cesárea no es inmediata, se abre la madre, se extrae al niño, se coloca y tenemos unos minutos para suturar, para recolocar. Entonces la idea es que durante toda esta recuperación del periodo de la cesárea el niño esté piel con piel y luego cuando se le traslada a la madre, habitualmente se le suele trasladar a otra zona, o bien una zona de reanimación que se dice una REA o incluso una UBI, pues mantener al niño piel con la madre, trasladarle incluso en la misma postura, con cuidado, a través de la camilla, bien cubierto con toallas calientes para que no se enfríe, pero no separarles. ¿Y qué ocurre cuando la madre no puede? Porque algunos casos hay en los que la madre no puede realizar el piel con piel. Pues si no es posible en estas situaciones, se puede realizar el piel con el padre. Perfectamente. Efectivamente, no va a tener descarga de oxitocina, no va del padre, quiere decir,
o la tendrá, pero no nos va a favorecer una inyección láctea. Pero para el niño el contacto de la piel con piel, le va a mejorar. Y también se ha visto que en el caso de que se realiza el contacto piel con el padre, también mejoran las cifras de lactancia y mejora la adaptación del recién nacido. Con lo cual, el hecho de que la madre no esté disponible no quiere decir que no se pueda hacer un piel con piel. Entonces, dentro de todas las recomendaciones para la atención del recién nacido sano, de todas las entidades que participan o que tienen relación con con la atención de los neonatos, en todas se favorece el contacto piel con piel. Se dice que se debe propiciar independientemente del tipo de parto y de lactancia. Todo esto lo estamos hablando en el contexto de una lactancia materna, pero incluso en el caso de que no existiera una lactancia materna, la madre no deseara dar el pecho, el contacto, el no separar a la madre y el hijo es vital. ¿Vale? Dentro de nuestro país, dentro del protocolo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya en el año 2007, sí que se comenta en la estrategia de atención al parto normal la recomendación de realizar un contacto de piel con piel precoz si está indicado, si la madre está estable y el niño también. Y el IAN, la Iniciativa para la Humanización y el Cuidado de los Niños, de lo que también hablaremos en el curso, dentro de sus 10 pasos para facilitar una lactancia natural, habla de facilitar la cohabitación las 24 horas. No habla específicamente del cuidado del contacto piel con piel, pero este punto lo engloba. Se supone que debe ser las 24 horas desde el nacimiento, desde el primer momento. Y de hecho, si veis el punto 4 también nos dice que debemos ayudar a iniciar la lactancia materna media hora posparto. ¿Vale? Ambos datos nos apoyan eso, el contacto precoz piel con piel. El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, de nuestra asociación, la de los pediatras, también lo recomienda en sus recomendaciones del año 2005 para apoyar a la lactancia materna en la práctica pediátrica. Habla de evitar el paso de sondas de forma rutinaria, demorar la profilaxis hasta que se haya realizado la primera toma y favorecer el contacto piel con piel. Y la Academia Americana de Pediatría igual. Habla de no pasar sondas, de demorar la profilaxis y de favorecer el cuidado piel con piel. Y por último, la Sociedad Española de Neonatología, también dentro de los cuidados de rutina que aparecen incluso en el manual de reanimación neonatal, hablan de que para evitar la pérdida de calor se coloque al recién nacido seco piel con piel sobre el tórax o el abdomen de la madre. Como conclusiones, el cuidado piel con piel debe comenzar de forma ideal en el momento del nacimiento, como comentábamos. Y este contacto va a favorecer unas conductas neurológicas que asegurarán la satisfacción de todas sus necesidades, de calor, de contacto, de relación y de alimentación. Y este contacto piel con piel, este contacto precoz, tiene múltiples beneficios sin ningún efecto adverso descrito. En este punto quisiera hacer un apunte. Como os comentaba con anterioridad, los pediatras, los neonatólogos, debemos tener muy en cuenta que en la técnica como tal de cuidado precoz piel con piel no tiene efectos adversos, pero no se debe olvidar que en este periodo posparto a veces existe una depresión, entre comillas, de la madre. Sobre todo cuando ha sido un parto prolongado, la madre está muy exhausta, está somnolienta. Hay veces que este cuidado del niño puede no ser completamente lo eficaz que sería correcto. Entonces hay que realizar una vigilancia, o sea, no es cuestión de colocar al niño piel con piel y olvidarnos salir de la habitación, dejarles mucha intimidad, pero no estar atentos. No. Existe la posibilidad de que aparezca lo que se denomina un colapso neonatal. Hay estudios al respecto, sobre todo realizados en los últimos años, en los que se ha visto que con la implementación de cuidado piel con piel precoz han aparecido algunos casos con niños que, pese a nacer bien, con un APGAR correcto y sin tener patología, tienen un periodo de depresión postnatal que puede, una especie como de muerte súbita en esas primeras horas, que puede ser letal, que si no se actúa a tiempo. Entonces es muy importante vigilar, estar atentos. Favorecemos la intimidad, dejamos al niño sobre la madre
les dejamos que se conozcan, que se enganche el niño, que el padre si puede estar allí, esté presente, les dejamos que se conozcan, pero siempre vigilando, siempre estando atentos a que el niño tiene un color, tiene una buena respiración y no tiene ningún signo que nos pueda orientar al hecho de que pueda tener un colapso neonatal, que decimos. Y eso es todo, esta es la videoconferencia y esta foto es de mi segundo hijo haciendo piel con piel, nada más nacer. También tengo de la primera, pero la que he querido poner en el curso es esta. Y nada, espero que os haya gustado la presentación, la videoconferencia y cualquier duda, ya sabéis, podéis poneros en contacto conmigo a través del foro. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Eli.